Bueno, si quieren, arrancamos primero con, si alguno tiene alguna duda con respecto a la corrección del cuestionario. Del cuestionario no, perdón. Sí, del cuestionario o de la parte escrita. Bien. Con respecto a la resolución de los ejercicios del TP, de la parte escrita. Ok. Entonces podemos hacer dos cosas con respecto a la parte escrita por dar una idea ahora de la resolución. Igual muchos lo resolvieron. La resolución que había pensado yo. Hay compañeros de ustedes que tuvieron ideas muy buenas también. Y que, bueno, después les voy a preguntar si me dan permiso de compartirlas con todos. Porque la verdad que las resoluciones están buenas y están para compartir. Digamos, me gustaría compartirlas, pero tengo que preguntarle a los dueños de esas resoluciones. Bueno, entonces, bueno, demos una idea de cómo había pensado yo la resolución de la parte escrita del TP. Otra vez se cortó. Estoy como inestable hoy, ¿no? Bueno, una aclaración. Si uno aprueba los dos trabajos, no es que tiene noviembre de vacaciones. Mi intención es, bueno, sigamos trabajando todos, inclusive los que ya aprobaron los trabajos, con modelos de final, para que después puedan rendir lo mejor posible en diciembre o a lo sumo en febrero, así no acumulan finales. Es una muy mala idea acumular finales. Y más de materias como geometría o álgebra de primero o introducción al cálculo, que después van a tener que necesitarlas aprobadas para materias de segundo o para rendir finales de materias de segundo. Por ejemplo, si ustedes deben un final de geometría o de introducción al cálculo o de álgebra de primero, después no pueden dar el final de didáctica de la matemática de segundo. Y es una materia que, digamos, no es tan compleja como para no aprobarla. Pero hay una dificultad después en dar el final porque no dan el final de la materia de primero. Entonces, vamos a usar ese tiempo, digamos, para los que ya están listos para dar el final, para prepararlo. Pero eso en noviembre recién. ¿Estarían así? También tienen una idea de cómo va a ser el examen y no hay nada sorpresa. ¿Está bien? Sí, yo no quiero ser entrometida, pero a mí me pasó eso, se me vencieron las materias. Pues sí, es eso, puede pasar porque Yo hice álgebra, hice geometría, pero era una sola materia, la aprobé, se me venció sin dar el final, y aquí me ven. es que uno se olvida. Lo cierto es que uno también se olvida, porque seguís cursando otras materias, ves temas nuevos, y uno no va a retener absolutamente todo lo que vio en ese año de cursada 2 años después, por ejemplo. Y necesitas No, sí, retomar todos pero los temas. lo decía por eso, porque yo pensé que no pasaba nada y en el medio fui mamá, pasaron un montón de cosas y bueno, y fue quedando y aquí estoy de vuelta. Lo mejor que puedes hacer es hacerlo en el momento. Sí. Bien. Yanela. Hola, Yanela. Bueno, vamos a compartir la pizarra. Bueno, teníamos entonces la consigna del TP número 1. Bueno, eran dos problemas. ¿Cómo sintieron ustedes los problemas? ¿Acordes a lo que veníamos trabajando? ¿Un poco subidos de tono? Pueden ser No, yo sinceros.
En el primero tuve que pensar un poquito, mirarlo, pero nada que no se pueda resolver. No eran no me parecieron tan difíciles. Sí, había que prestar un poquito de atención y tratar de prolongar por ahí las perpendiculares. Bien, bueno, la idea era salir un poquito de la receta, ¿no? Porque en sí tampoco queremos enseñar matemática a partir de métodos y recetas, sino como vos dijiste, bueno, tuve que sentarme a pensarlo y meditarlo un poquito. ¿Y el resto? Y el resto les dio la mente. Bueno, es Yo lo que apenas hay. lo vi al primer ejercicio, pensé que era bastante más complejo, me costó pensarlo al principio. Bien. El que había que prolongar las perpendiculares, como dijo la compañera, o era una de las posibilidades para la resolución. Bien. Bueno, pero bueno, la Porque uno idea era está eso. tentado de cerrarlo y que te quede un hermoso triángulo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, sí, bueno, había muchas estrategias. Algunas te conducían a un buen camino y algunas no. Lo que hubo un poquito acá de patinaje artístico fue en alguna que otra justificación, que bueno, eso lo mencioné en las correcciones, que tienen que ver más que nada con el uso de estas propiedades que vimos de ángulos entre paralelas. Profe, Sí, que habla. Yo sé una táctica para mis compañeros pasar, graficar con los ángulos y el transportador. ok, Esto te ayuda, o sea, si decía como en el primero 20 grados, dibujarlo a 20 grados, y después dibujarlo a 90 grados, pues. bien, o sea, Y eso ayuda un te da poco. una idea mejor, ¿no? De la situación. Sí, porque en el dibujo es totalmente diferente. Mm, bien. Sí, el dibujo Ahí es un esquema, porque claramente estos no son 20 grados, ¿no? no, Es es algo, más. es más. Por eso uno trata de no guiarse por lo que ve ahí en el dibujo, porque no es más que un esquema. Y está muy bien lo que hiciste bueno, voy a hacer esto, lo voy a construir con los datos precisos, voy a marcar los 20 grados y voy a ver qué está pasando. ¿Está bien? Porque uno podría decir, bueno, a ojo pasa esto, a ojo pasa lo otro, pero a ojo no justifico. Por eso los gráficos pueden tener esto de esquemáticamente no parece ni a palos lo que es, porque esto no parece ni de casualidad un ángulo de 20 grados, pero está representando un ángulo de 20 grados. O sea, hay que mentalizarse de esa manera. Si uno puede hacer, como dijo el compañero Jorge, construir esto con los datos precisos, también se puede ayudar, porque puede ver realmente lo que es con lo que va a trabajar. ¿Está bien? Igual, la mayoría hizo esto de extender estas rectas, estos segmentos, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a extender los segmentos. Ahí y ahí. ¿Hace falta seguir? Y no, podemos dejarlo ahí porque nosotros queremos trabajar con lo que está entre las paralelas. Entonces, yo lo había pensado de la siguiente manera. Primero, ¿cómo justificar que estas dos rectas son paralelas? Que este segmento es paralelo a este segmento. Bueno, la justificación acá está en este ángulo de 90 y en este ángulo de 90. ¿Está bien? Al ser este segmento que ya estaba dibujado perpendicular a este segmentito de acá, y al ser este segmento perpendicular al mismo, entre ellos tienen que ser paralelos. ¿Está bien eso?
Sí, Bien. Y lo que yo había hecho en este caso era decir, bueno, voy a trabajar con este angulito de acá, que va a ser de 90 grados, ¿está bien? Porque este segmento y este segmento son perpendiculares, así que si este es de 90, este también. Con este angulito de acá, que lo llamé I, que sumado a X, ¿cuánto me tiene que dar? 180, ¿no? 180 grados. Y este angulito de acá, que sé que vale 20, porque es un ángulo alterno con respecto a esta transversal que corta a estas dos paralelas. Entonces yo sé que este ángulo vale 20. ¿Dónde estaba el problema en algunos trabajos que corregí con respecto a la justificación? En decir que este ángulo era alterno con este ángulo. Así, directamente. Porque no están en la misma recta, o sea, no están ubicados en la misma recta, o sea, no forman parte de la misma transversal. O sea, este ángulo no está apoyado sobre la misma transversal que este ángulo. Entonces, directamente, no puedo decir que son este y este alternos internos o alternos externos y automáticamente decir que son iguales por eso. Hay una construcción intermedia. ¿Está bien? Entonces, en principio, una forma de resolución que había pensado yo es decir, bueno, acá lo que se forma es un cuadrilátero cuya suma de ángulos internos mide 360 grados, por lo tanto 90 grados más 90 grados más 20 grados más I me tiene que dar 360, con lo cual puedo averiguar I. Y teniendo el valor de I, sabiendo que ese valor más X me tiene que dar 180, puedo averiguar el valor de X. Es una forma de pensarlo. Entonces, voy a poner los nombres de los vértices de este rectángulo, los voy a llamar A, B, rectángulo no, cuadrilátero, C, D, y voy a escribir acá. En ABCD tenemos que 20 grados más 90 grados, que es el ángulo azul, más 90 grados, que es el otro ángulo recto pintado de rojo, más I, me tiene que dar 360 grados. ¿Está bien? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que I más X me tiene que dar, o sea, tienen que sumar 180 grados. O sea, acá puedo calcular el valor de I y acá puedo averiguar el valor de X, que es lo que estoy buscando. O sea, esto es algo intermedio. ¿Está bien? El valor de I acá daba 160. Y por lo tanto el valor de X era 20 grados, que no estaba mal concluir que era 20 grados, pero había un poquito de falla en la justificación. ¿Está bien? Eso sería con respecto al primero. Como dije, varios compañeros lo resolvieron de otra forma y vamos a ver si en la semana voy compartiendo esas resoluciones, si me dan permiso, obviamente. En el segundo, yo había pensado en lo siguiente: extender esta recta, obviamente esta también, y trabajar con este triángulo. Pero me salió medio bastante mal. Bueno, ahí.
Ahora, esto es una extensión de L2. Ahora lo seguí dibujando porque no hay extensión, porque estas dos flechitas me indican que esto es una recta infinita, ¿no? Ahora, ¿qué puedo asegurar con respecto a este ángulo y este ángulo? Estos son alternos. Entonces, este ángulo mide lo mismo que este. ¿Está bien? Sí. Entonces, y este de acá, al ser una extensión de este segmento, este de acá mide 90 también. Este ángulo es de 90. Y acá me queda un triángulo ABC, donde tengo en ABC, en ese triángulo ABC, que 2x más 3x más 90 grados tiene que sumar 180 por la propiedad de la suma de ángulos internos de un triángulo. Con lo cual acá podemos despejar x de la ecuación. La ecuación queda 5x igual a 90 grados, ya pasando 90 restando. Entonces x era igual a 18 grados. ¿Está bien? Eso sería una propuesta de resolución para el punto 2. Y después teníamos la consigna de la segunda consigna del problema 2, que nos daba un triángulo, dos triángulos en realidad, un triángulo más grande ABC, rectángulo en A, y podía considerar otro triángulo acá, más chiquito, también rectángulo en A. O sea, era conveniente trabajar con esos dos rectángulos, triángulos rectángulos. También podía trabajar con este triángulo de acá, y con los valores de los lados, y hallar este X. Ahora vamos a ver esas opciones. Vamos a llevar la consigna. Vamos a llamar este punto D. Entonces, una opción era aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo ABC, rectángulo en A, cuyos catetos miden 6 y, bueno, y más 4 raíz de 3, ¿no? Voy a dejar el espacio para escribir la raíz. Y su hipotenusa mide 12. Esto para hallar el valor de I. ¿Está bien? Entonces tenemos un triángulo, el grande, con un cateto que mide 6, una hipotenusa que mide 12, y el otro cateto que mide I, que es este pedacito de acá, más 4 raíz de 3. Con eso, pues aplicando el teorema de Pitágoras a esas cantidades, podemos hallar el valor de I. O sea, me queda 6 al cuadrado. O sea, el planteo que queda, no voy a hacer todas las cuentas, escribo el planteo. El planteo que queda es 6 al cuadrado, que es el primer cateto, más I más 4 raíz de 3 al cuadrado. Acá cuidado con el cuadrado que no se distribuye. Vi alguno que otro ahí dando vueltas que distribuía el cuadrado. Eso es casi para perder un dedo. No pierdan los dedos. No se distribuye el cuadrado. Y esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
va a quedar una ecuación cuadrática en y, al hacer las cuentas y calcular esas potencias. Lo que uno va a hacer es hallar los valores posibles de y. Creo que queda uno positivo y uno negativo, y obviamente se van a quedar con el positivo porque estamos trabajando con estas longitudes. ¿Terminamos acá el ejercicio? La respuesta es no, porque todavía nos falta hallar x. ¿Está bien? Entonces, bueno, falta hallar x. Falta hallar x. Para esto, vamos a aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras. Pero ahora, en el triángulo ADC. Bien, los catetos miden 6 e y. O sea, y lo calculamos en el paso anterior. Y la hipotenusa mide x. O sea, en este caso hay que hallar el valor de la hipotenusa. El planteo sería 6 al cuadrado más el valor de y, que se encontró en el paso anterior al cuadrado, igual x al cuadrado. ¿Está bien? Eso es un planteo posible, pero tenemos otro, al menos otro más, o algún otro más, que es considerar este triángulo y usar el teorema del coseno. ¿Está bien? Eso lo voy a escribir acá en un recuadro. Si consideramos... No, lo escribo mejor en otra página porque es muy chiquito. Como otra opción. Si consideramos al triángulo, ¿cómo era? Al triángulo CDB, podemos aplicar el teorema del coseno para hallar el valor de x. ¿Está bien? Y el planteo en este caso sería, mirando el triangulito este, CDB, pero no tenemos ángulo, es verdad, no hay ángulo acá. No, mentira, no dije nada, no podemos usar el teorema del coseno. Nos faltaría conocer al menos un ángulo, este o este, y no lo sabemos. No, esto olvídense que lo dije. Ay, no se borra. No, faltaba el dato del ángulo. Se me ocurrió ahora, pero no salía por ahí. Pero por este camino sí que es el camino que eligieron varios. Con algún detalle con respecto a la distribución de los cuadrados y algún detalle con respecto a la aplicación del teorema de Pitágoras. Alguno que otro aplicó el teorema de Pitágoras a este triángulo CDB y el triángulo CDB no es recto, así que ahí no se podía aplicar. Cuidado con esas cosas. También recuerden las condiciones de cada teorema. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, hasta ahora bien. Bien. Bueno, esto entonces es así como un repaso medio fugaz por el TP1. Yo tengo una consulta. Sí. Cuando dijiste que habías hecho comentarios en las correcciones adentro del trabajo, ¿hiciste comentarios? Sí.
A mí yo no lo vi. Igual no sé usar mucho el Classroom, por ahí es que lo abrí ver. mal al archivo. Deberían aparecer, voy a abrir cualquiera al azar, ¿eh? Que nadie se sienta, No, hazlo. que nadie se sienta observado. Abro cualquiera al azar para mostrar cómo deberían aparecer los comentarios. Hice comentarios al margen, Sí. y además, acá deberían aparecer, ahora cuando esto cargue, estos cuadraditos amarillos Sí. que tienen Y al comentarios. presionar. Al está presionar bien. aparecen así, al costado. ¿Ves? Yo lo Sí, los presiono el cuadros. cuadradito y te tiene que aparecer lo que escribí en ese cuadradito. A mí me aparecen todos porque los escribí yo. A mí me Pero, aparecen solo los cuadraditos, pero no sabía qué significaban y al lado ah, no puedo ver los comentarios. Por hace ahí lo tengo clic, que abrir tenés que desde otro lugar. hacer clic sobre el cuadradito y te va a aparecer el comentario. Ok, gracias. Permiso, profe. A veces pasa cuando uno abre desde el Classroom en el celular, por ejemplo, Ajá. que es como si Classroom abriera el archivo y no te permite ver los comentarios. Sí, yo Ok. lo abrí desde el teléfono y no lo podía ver. Claro, desde el celular, en la esquina superior derecha hay un cuadradito que tiene una flecha. Eso hace que el archivo se abra en una pestaña aparte. Ok. Eso te permite cliquear los comentarios y leerlos. O sea, si uno abre el archivo desde Classroom, no te permite ver los comentarios. Pero si lo abre desde una página externa, sí. Ok. Classroom, Bueno. te referís a la aplicación Classroom. Exactamente. Ok, bien. Bueno, Gracias. Profe, lo intento, pero no sale. no sale. ¿Vos estás saliendo desde el celular? No, de la computadora. A ver, para que busco el tuyo. A ver, yo aprieto el mío, que se nota tu trabajo ahí devuelto y ahí se nota los cuadraditos amarillos, pero cada vez que intento hacer clic a los cuadraditos amarillos no me aparece nada. No te aparece el comentario. No, Yo ahora lo intento desde la computadora y tampoco los pude abrir. sí. O tengo que abrir de otra forma. ¿Cómo abro? Permiso también. Creo que si no te aparecen los comentarios en la esquina superior derecha donde están los puntitos, hay una opción que te dice para leer los comentarios, pero no estoy seguro ahora porque yo no me manejo con la compu. Claro, acá en la compu está, fíjense que están los 3 puntitos y dice ocultar la columna de comentarios. Es probable que esté marcada, seleccionada, entonces uno va a ver los cuadraditos y no va a ver los comentarios. Entonces, si estás desde la compu, probá acá en los 3 puntitos y en mostrar la columna de comentarios. Ok, ya lo Ahí voy a deberían intentar. aparecer. Sí, desde ahí es. Dice Aparece. abrir ventana nueva. Y ahí se Sí. puede ver. Ahora lo logré haciendo eso que dijo la compañera. Puse abrir en una ventana nueva en la computadora. Buenísimo. Gracias. Sí. Bueno, igual yo admito que en Classroom no soy muy experto, que digamos, porque es el único lugar, digamos, que trabajo con Classroom, y en otros lugares trabajo con Moodle, y ese lo manejo un poquito mejor. Pero Lo bueno, logré, profe, lo logré. Al fin pude buenísimo. ver los comentarios. Pero lo que me dicen es bien y bien. Es que están bien. No había nada para comentar. Ah, tanto sacrificio para qué. Pero bueno, Bueno, ya sabes cómo usarlo. sí. No sabes, por ahí cuando estés dando clases y alguien coma una sopa de ardilla voladora y venga una nueva pandemia y tengamos que usar Classroom otra vez, ya sabes cómo dejar comentarios y cómo verlos. Ok. O esperemos que no, que feo. Pobres ardillas. Permiso, un último Sí, comentario. dale. Con respecto a los comentarios, eso aplica para las otras materias. Por ejemplo, los que estemos cursando ahora Introducción al Cálculo, en las materias también, hay muchas correcciones. Así que traten de revisarlas. Se escuchó como superpuesto porque creo que Sabrina también tiene el micrófono abierto. Si podías repetir, Luca. Sí, perdón. Que las otras materias que estamos cursando, como Introducción al Cálculo, los trabajos que realizamos también tienen correcciones en base a esos cuadraditos amarillos. Así que todos intentan revisarlo porque las correcciones son muy útiles, así como las de esta materia. Bien, gracias, Luca. Bueno, ¿estamos para empezar con el tema nuevo entonces? Sí.
Bueno, seguimos en esta unidad 2. Esta carpeta no es. Ya con esto, digamos, cerramos la unidad 2, que es la más extensa, digamos, de la materia. Fíjense la cantidad de temas que trabajamos con respecto a los triángulos, y después vamos a trabajar con cuadriláteros, pero es una unidad mucho más cortita, son unas 4 o 5 páginas nada más, y lo mismo está pasando con la unidad de movimientos. O sea, la unidad de triángulos es la más extensa de la materia, y todavía nos falta ver congruencia y semejanza, que es lo que nos quedó afuera, porque iba a quedar muy colgado darlo así en una clase antes de las vacaciones, y lo íbamos a tener que volver a retomar, seguramente. Vamos a la página congruencia de triángulos. Bueno, primero, ¿qué significa que dos triángulos sean congruentes? Porque acá lo que vamos a hacer es presentar tres criterios. Tres criterios que nos van a permitir decidir cuándo dos triángulos son congruentes entre sí. Vamos a decir que dos triángulos son congruentes cuando son iguales en todas sus dimensiones, en todas sus magnitudes. ¿Está bien? O sea que yo puedo agarrar ambos triángulos, ponerlos uno encima del otro, y que no haya ninguna diferencia entre ellos. Esos van a ser dos triángulos congruentes. ¿Se entiende más o menos la idea? O sea, Sí, profe. Sí. o sea, literalmente sería eso. Son iguales, si uno los mira son iguales. Sus ángulos miden lo mismo, sus lados miden lo mismo, no hay diferencias. Y vamos a tener tres criterios de congruencia de triángulos. El primero de ellos, que se va a llamar lado, 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 que me va a permitir afirmar que dos triángulos son congruentes si sus tres lados son congruentes. O sea, si los tres lados miden lo mismo, el resto de las partes del triángulo también van a coincidir, y por lo tanto los triángulos van a ser congruentes. O sea, me va a alcanzar con verificar que sus tres lados sean congruentes. Se utilizó el primer criterio. Con respecto al segundo criterio, dice dos lados congruentes, o sea, si estos dos triángulos son congruentes, si tienen dos lados congruentes, y el ángulo comprendido entre esos lados también congruente. Y el tercer criterio dice que dos ángulos congruentes y el lado comprendido entre ellos también congruente. ¿Está bien? Vamos a llevar esto a la pizarra y vamos a tratar de explicar un poquito cómo observamos o cómo miramos estos criterios. Empezamos con este tema, congruencia de triángulos. O sea, este va a ser el criterio que vamos a llamar lado, lado, lado. Este es el criterio que usualmente se llama lado, ángulo, lado. Y este es el criterio que se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? O sea, son nombres que se les dan a los criterios porque es lo que uno mira para poder decidir si los triángulos son o no son congruentes. El lado, 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 porque estás comparando los tres lados. El lado, ángulo, lado, porque estás comparando dos lados y el ángulo que está entre ellos. Y el ángulo, lado, ángulo, porque comparás dos ángulos y el lado en el que estos dos ángulos se apoyan. Por ejemplo, en el criterio lado, 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 vamos a observar lo siguiente. Vamos a dibujar un triángulo. Un triángulo cualquiera. Un poquito.
un triángulo cualquiera que voy a llamar ABC, y bueno, voy a hacer una copia de este, y voy a renombrar los vértices para que, bueno, no quede redundante, pero bueno, van a ser triángulos congruentes, ¿no? Pero bueno, nos va a servir como ejemplo. Lo voy a llamar D, E y F. Entonces, lo que mira el criterio lado, 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 es que este lado sea congruente a este lado, que este lado sea congruente a este lado, y que este lado sea congruente a este lado. ¿Está bien? Entonces, si los lados AB y DE son congruentes, BC y EF son congruentes, y AC y DF son congruentes, ¿sí? Si ocurre eso, entonces vamos a poder decir que los triángulos ABC y DEF son congruentes por el criterio lado, lado, lado. ¿Está bien? Que es el que afirma que dos triángulos son congruentes si sus tres lados son congruentes. Y dice, y recíprocamente, o sea, si sus tres lados son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Esto es como un ida y vuelta. ¿Está bien? Para cada criterio. O sea, confirmar que se cumple esto, esto o esto, me permite afirmar esto. O sea, que los triángulos que estoy analizando son congruentes. En el primer criterio, lo que miro es que los lados coincidan. Que este sea congruente a este, que este sea congruente a este, y que este sea congruente a este. Puede pasar que no se dé justo en ese mismo orden porque el segundo triángulo esté rotado o simplemente esté girado en otro sentido o con respecto a un punto. Por ejemplo, podría girarlo en este sentido y que este lado quede de este lado y que este lado quede arriba, por ejemplo, y que esté al revés. Y los triángulos, los lados van a seguir midiendo lo mismo. Lo que pasa es que no lo voy a ver tan directo, no voy a decir, el que está de este lado, o sea, a la izquierda, es congruente con el que está a la izquierda, el que está a la derecha es congruente con el que está a la derecha, y el que está abajo es congruente con el que está abajo. Eso no tiene por qué ser siempre así. Este puede estar rotado, pero no quiere decir, esa rotación no quiere decir que los triángulos dejen de ser congruentes. ¿Está bien? En el caso del criterio lado, ángulo, lado, se observa o se debe observar lo siguiente. ¿Está bien? Si yo tengo un triángulo, bueno, tenemos un triángulo y tenemos un ángulo, voy a llamar alfa, de vértices ABC, y yo sé que tengo otro triángulo bueno, voy a cambiar el nombre de los vértices y el ángulo de
E y F, y yo sé en este triángulo que este lado mide lo mismo que este lado, y que este lado mide lo mismo que este lado, y además sé que alfa es igual a beta, puedo usar el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque el criterio me dice que lo que tengo que observar es que dos lados sean congruentes y el ángulo comprendido entre esos lados también. Entonces, si yo sé que estos dos lados son congruentes respectivamente a los lados de este triángulo, y además el ángulo entre ellos, o sea, entre los lados que estoy mirando también cumple eso, voy a poder afirmar que estos triángulos son congruentes. Por este criterio, lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo AB es congruente a DE? AC es congruente a DF. Y bueno, alfa, se lo escribo con el lápiz, es igual a beta. Se concluye por el criterio lado, ángulo, lado, que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Entonces, alfa igual a beta. Y bueno, y el último criterio nos dice que comparamos dos ángulos y el ángulo entre ellos. O sea, en el criterio ángulo, lado, ángulo, se observa lo siguiente. Vamos a tener un lado y dos ángulos como datos, digamos, como datos conocidos para poder comparar este ángulo. Supongamos este ángulo que puedo llamar alfa y este que puedo llamar beta. Y los vértices A, B y C. Estos son ejemplos, digamos, fáciles de ver. También como para entender cómo se aplica cada criterio. Bueno, esto lo voy a llamar A', B' y C', y esto alfa', alfa' y beta'. Entonces, en el criterio ángulo, lado, ángulo, lo que miro es que este lado es igual a este lado, y los dos ángulos que están apoyados entre sí, apoyados en ese lado, también tienen una correspondencia en el otro triángulo, es decir, alfa es igual a alfa' y beta es igual a beta'. Por eso es ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diríamos acá? Como AC es congruente a C', y bueno, alfa' es igual a alfa alfa' y beta es igual a beta', el espacio ahora lo escribo, se concluye por el criterio ángulo, lado, ángulo, que los triángulos ABC y A', B', C' son congruentes. Sería alfa es igual a alfa' y beta es igual a beta'. ¿Está bien? ¿Cuándo voy a usar cada criterio? Depende del ejercicio en sí. No hay un método que me permita decir, bueno, ahora voy a usar un criterio o voy a usar el otro.
va a depender mucho de la información que tengamos y del ejercicio que estemos resolviendo en el momento. Es más, un ejercicio puede ser resuelto tanto con un criterio como con otro. ¿Está bien? Entonces, no hay como un método para decir, bueno, ahora tengo que usar el criterio lado, 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 o ahora tengo que usar el criterio ángulo, lado, ángulo, o el criterio lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Eso uno lo va viendo en función de los datos que otorga el problema y del enfoque que vaya metiendo en la resolución. ¿Está bien? Ahora, a modo de ejemplo, vamos a resolver un ejercicio de la práctica en el que vamos a probar que dos triángulos son congruentes, y yo voy a usar un criterio en particular, y después ustedes lo van a volver a pensar, a ver si es posible resolverlo con otro criterio, a modo de ejercicio, para después, para el hogar. Ahora también estamos cursando en el hogar, pero bueno, ¿me entienden? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Sos poquitos hoy, 18. Si me borro yo, 17. Somos poquitos, profe, quedamos menos. Sí, éramos muchos. No sé cuántos éramos, sinceramente. No, pues se conectaban alrededor de 30, por lo menos antes de las vacaciones, alrededor de 30 creo que éramos. Pero bueno. Bueno, veamos con qué ejercicio vamos a trabajar. Bueno, la guía tiene varios problemas, ya para arrancar el número 2, que es después de la lectura de los criterios, dice demostrar que en un triángulo isósceles las bisectrices de los ángulos de la base son congruentes. Después hay un ejercicio de verdaderos o falsos, para leer un rato y estar pensando. Con estos ejercicios vamos a trabajar la clase que viene, que me gustaría que los lean primero y después los discutamos. Son un montón de consignas para pensar en verdadero o falso. Y nosotros ahora vamos a resolver el 4. También tenemos una figura formada por dos triángulos, así como medio como que se cruzan. Y se tiene esta información, que cada uno de estos segmentitos mide lo mismo que el otro, o sea, son todos congruentes entre sí. Así que el segmento AG mide lo mismo o es congruente al segmento GE, este símbolo es congruente. Y también es congruente al ED, y también al FG, y al GB y al BC. O sea, este segmento mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, y mide lo mismo que este y que este. Esa es la información que tenemos. Y nos piden que demostremos que el ángulo en el vértice D mide lo mismo que el ángulo en el vértice C. Una forma de hacerlo es mostrar que el triángulo ABD es congruente al triángulo FEC. Porque si estos dos triángulos son congruentes entre sí, o sea, estos dos grandecitos son congruentes entre sí, en particular sus ángulos son iguales entre sí, porque son básicamente triángulos que se pueden superponer, son iguales. Y si son iguales, tanto sus lados como sus ángulos tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces, demostrar que el triángulo ABD y el triángulo EFC son congruentes nos permite concluir lo que queremos demostrar, que los ángulos estos, el D y el C en particular, son iguales. ¿Está claro lo que queremos hacer? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, me voy a llevar la consigna entonces a la pizarra. Y vamos a plantear este problema. Vamos acá. Ejercicio de la guía. Bueno.
como dijimos recién, tenemos esto que nos dan acá, es lo que en algunos ejercicios va a aparecer como hipótesis y lo que queremos demostrar como tesis. Fíjense, en los siguientes ejercicios aparece hipótesis, tesis, hipótesis, tesis. ¿Qué significa eso? Esto es lo que podemos tomar como válido, como información, y esto es lo que queremos demostrar. ¿Está bien? Vamos a hacer esa aclaración para que no haya dudas. Esto que voy a señalar acá es lo que vamos a llamar hipótesis. Es información que podemos tomar como válida. O sea, eso no es lo que tenemos que demostrar. ¿Está bien? Y esto que queda acá abajo, que es lo que queremos demostrar, es lo que vamos a llamar la tesis. Que es lo que se quiere demostrar. O sea, no se puede tomar como válido. Un error muy común cuando uno empieza a hacer demostraciones es utilizar lo que quiere probar para probar. Y el error está ahí justamente, ¿no? Yo no sé si esto, o sea, sabemos que es válido, pero queremos argumentarlo, queremos probarlo. Entonces no podemos usar lo que queremos probar para probar esto. ¿Se entiende? O sea, este dato no lo puedo usar para nada, porque esa es la conclusión a la que quiero llegar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tomar lo que está en naranja, que es nuestra hipótesis, como la única información válida que conocemos. Lo que vamos a hacer es, a partir de esa información, construir nueva información, o sea, conseguir nuevas cosas válidas que nos van a permitir concluir lo que queremos concluir, que es lo que está en verde. ¿Está bien? Entonces, acá queremos demostrar que el ángulo en el vértice D es igual o congruente al ángulo en el vértice C. Para esto, vamos a probar que los triángulos ADB y EFC son congruentes entre sí. Pues, al ser congruentes, todos sus ángulos también lo serán. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos por el principio. Veamos que el lado AD y el lado FC miden lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Si miro los triángulos grandes, el lado AD mide lo mismo que el lado FC. ¿Por qué? Porque cada uno de estos segmentos mide lo mismo. ¿Está bien? Si este segmentito midiera 3, todo este lado mide 9. Pero este lado también mide 9, porque mide 3 veces este segmento. ¿Está bien eso?
Entonces, en primer lugar, notemos que los lados AB y FC son congruentes, pues ambos miden 3 veces el lado AG, digamos. ¿Está bien? AG, que es igual a todos estos. O sea, este mide 3 veces el lado AG, y este también mide 3 veces el lado AG. ¿Está bien? Entonces esos miden lo mismo. Entonces tenemos que ese lado, estos dos lados son congruentes. Es como información importante para los criterios. Si uno puede ir consiguiendo esa información, ya es importante para los criterios. Recuerden que tenemos criterio lado, 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 ángulo, lado, y ángulo, lado, ángulo. O sea, saber que hay un par de lados que son congruentes es importante para cualquiera de los 3 criterios que podamos usar. Ya pudimos probar que estos dos son congruentes. Bueno, antes de avanzar, vamos a realizar un paso intermedio, que tiene que ver con comprobar que estos triangulitos chiquitos, FEG y AGB, son congruentes entre sí. Y eso me va a permitir concluir que el lado AB y el lado FE son congruentes entre sí. Por lo tanto, voy a tener el segundo lado congruente en el triángulo. ¿Está bien? Yo lo voy a escribir acá. Como paso intermedio, vamos a probar que los triángulos FEG y AGB son congruentes, bueno, con el objetivo de mostrar que los lados FE y AB son congruentes y que los ángulos en A y en F también lo son. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo son estos triángulos. El lado FG es igual al lado EG, que en particular también son iguales a AG y a BG, o GB. Y el ángulo en G, por ser opuestos por el vértice, van a ser iguales, tanto para este triángulo como para este triángulo. Así que el triángulo FGE y el triángulo AGB son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Me voy a llevar ese triangulito, lo voy a escribir en la otra hoja. Bueno, por hipótesis, AG es igual a EG, que es igual a FG, que es igual a BG. ¿Está bien? Eso por hipótesis. Es decir, estos lados, este lado es igual a este lado, y este lado es igual a este lado, son todos iguales entre sí. ¿Está bien? Ahora bien, el ángulo
en el vértice G es el mismo para ambos triángulos. Los triángulos FEG y AGB. Ya que son opuestos por el vértice. También me estoy refiriendo a este angulito de acá y este angulito de acá. ¿Está bien? Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, podemos concluir que los triángulos FEG y AGB son congruentes. En particular, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? En particular, el lado FE es congruente al lado AB, ¿sí? Que estamos mirando este lado es congruente a este lado, y el ángulo en el vértice F es congruente al ángulo en el vértice A. ¿Está bien? Es este ángulo mide lo mismo que este ángulo. ¿Está bien? Eso como punto intermedio. Entonces, volvamos al dibujo original. Me lo vuelvo a llevar a la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Hasta el momento, vimos que este ángulo, en el vértice A, mide lo mismo que este ángulo en F. Que el lado FE, este de acá, mide lo mismo que el lado AB. Y vimos que este lado AD mide lo mismo que este lado FC. Entonces, sabemos lo siguiente. AD es congruente a FC. FE es congruente a AB. Y el ángulo, eso lo voy a escribir con el lápiz, el ángulo en el vértice F es congruente a el ángulo en el vértice A. Esto es congruente, ¿no? Entonces tenemos un lado. Son iguales los lados. Otro lado. Y un ángulo. Entonces, ¿qué criterio podemos aplicar acá? Si tenemos que hay un par de lados que son congruentes y el ángulo entre ellos también. El criterio lado, ángulo, lado. Perfecto. Porque justo tenemos el lado, el otro lado y el ángulo entre ellos. Entonces podemos aplicar el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, podemos concluir que los triángulos
ADB, ADB y EFC son congruentes. ¿Está bien? No era lo que nos pedían. Nos pedían que demostremos que los ángulos en D y en C son congruentes. Pero eso va a ocurrir porque los triángulos son congruentes. En particular, los ángulos en los vértices D y C lo son. ¿Está bien? Y acá pasa lo que decía hoy, el triángulo puede estar rotado, puede estar girado, puede haber sufrido algún tipo de movimiento, pero eso no quita que no pueda ser congruente al otro. O sea, efectivamente lo son, porque las magnitudes miden lo mismo, lo que pasa es que se giró, se rotó. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que no. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repasar los ejercicios que hay de congruencia. Y para la semana que viene vamos a trabajar, digamos, van a trabajar con esos ejercicios, van a venir con dudas, y vamos a retomar esas dudas, y después vamos a presentar semejanza. ¿Está bien? Porque tenemos varios ejercicios de congruencia en la guía. El primero, que es el que aparece después del recuadro, es demostrar... A ver, un mensaje... OK. El primero es demostrar que en un triángulo isósceles las bisectrices de los ángulos de la base son congruentes. ¿Está bien? Lo que tengo que mostrar ahí es que esos segmentitos son congruentes entre sí. También trazo la bisectriz en cada uno de los ángulos que forman parte de la base de este triángulo isósceles. ¿Se acuerdan cuál es el isósceles, no? Dos lados iguales y uno distinto. Como por ejemplo, estos que se formaban acá, estos chiquitos. Esto es un triángulo isósceles. Tiene estos dos lados iguales y en principio este distinto. ¿Está bien? Entonces lo que me dice ese ejercicio es, bueno, acá puedo trazar la bisectriz en el ángulo en F. ¿Está bien? La bisectriz es la recta que divide este ángulo a la mitad. Trazo ese segmento. Y trazo la bisectriz de este ángulo que también forma parte de esa base, ¿no? Trazo la bisectriz. Lo que me pide el ejercicio es demostrar que estos dos segmentos miden efectivamente lo mismo, con algún criterio de lo que se presentaron acá. ¿Está bien? El ejercicio 3 da muchísimas proposiciones y hay que decidir si son verdaderas o falsas. O sea, hay que leerlas a conciencia y tratar de decidir por qué son verdaderas o por qué son falsas. ¿Cómo justifico que una afirmación es falsa? Pueden dar un contraejemplo. ¿Sí? Un caso en el que la proposición no se cumpla y por lo tanto la proposición es falsa. ¿Cómo justifico que una proposición es verdadera? Bueno, voy a tener que argumentar por medio de una demostración. ¿Está bien? Bueno, hay muchas proposiciones para leer y pensar un buen rato. ¿Ese igual es el ejercicio que tenemos que leer y lo vamos a hacer juntos? ¿O ese también Sí, tenemos que lo hacer? vamos a leer, o sea, lo van a pensar en la semana, lo van a leer en la Sí. semana y el martes lo vamos a retomar. Ok. Sí, el martes que viene lo vamos a resolver todos los que podamos. Y profe, ¿y los ejercicios del punto 4 lo hacemos? Sí, hicimos el primero. Sí. Los siguientes, Quedan el 4. 2, 3 y 4, y bueno, y 5 son similares. Bueno. Pero ya pueden hacerlos. O sea, pueden hacer sí, todo. Bueno.
El 5, Todo. no, hasta el 5, hasta acá, hasta este. ¿Por qué? Porque estos ejercicios que se presentan así con los datos y con lo que se quiere probar son bastante similares a lo que resolvimos recién. Es más, este es mucho más fácil. Ya acá, por ejemplo, nos dicen que AD mide lo mismo que DB y queremos probar que CD es la altura. O sea, fíjense, acá hay dos triángulos. Este lado mide lo mismo que este lado es compartido, así que mide lo mismo para los dos también, y como este es recto, así que tenemos congruencia ya, ¿no? Lado, ángulo, lado. Y hay que demostrar esto, que el ángulo ACD, o sea, que el ángulo de acá mide lo mismo que el ángulo de acá, que al ser congruentes se va a dar de forma automática, y que el lado CA mide lo mismo que el lado CB, que también sale de forma automática al probar que este triangulito ACD es congruente al CDB. O sea, básicamente lo acabamos de resolver hablando, pero lo tienen que escribir. ¿Está bien? Bueno, después acá también hay otro triángulo con información. Acá esto hay que corregirlo. Tomen nota de esto. Esto es el lado BC mide lo mismo que el lado DE. Salió mal algo. O sea, esto sería que el lado BC es congruente al lado DE. Tomen nota de eso. Porque si no, no dice nada. Dice B barra C barra D barra E. Profe, ahí donde dice BCDE. Sí. Ah, Ahí debería decir que el lado BC es congruente al lado DE. de ¿Y qué es lo que hay que demostrar en este? Que el ángulo EAD, o sea que este angulito de acá, EAD, recuerden que lo leemos así, EAD, o sea que este angulito es congruente al ángulo BAC, o sea, a este angulito de acá. Nuevamente, eso puede salir demostrando que el triangulito ABC es congruente al triangulito ADE. ¿Está bien? Bueno, en el siguiente, acá pasa lo mismo. Acá es que el segmento AC mide lo mismo que el segmento CE. Eso también tomen nota porque si no les va a faltar esa información. Tranquilo, profe, está anotado. Bien. Y hay que probar que el lado BC mide lo mismo que el lado CD y que el ángulo BCE, este ángulo BCE, mide lo mismo que el ángulo DCE. O sea que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Bueno, acá este es un poquito más difícil. Ya sabemos que el triángulo ABC, que es el grande, es equilátero. Equilátero era que todos los lados miden lo mismo. O sea, AB es igual a BC, que es igual a AC. Los tres lados miden lo mismo. Y sabemos que el lado AE, este segmentito AE, mide lo mismo que BF, que mide lo mismo que CD. Y queremos demostrar que el triángulo EFD, o sea, este chiquitito que está metido acá adentro, también es equilátero. O sea que este es igual a este y que también es igual a este. O sea que estos lados miden lo mismo. Eso es lo que queremos probar. Este es un poquito más difícil. Y en el 5, que es el último que hay de congruencias, dice, hay dos lados, AB y AC.
¿sí? Lado AB, lado AC. Sobre esos lados se construyen dos triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero ABS', o sea, este es equilátero, cada lado mide lo mismo que el otro. Y acá también se construye un triángulo equilátero, es decir, AB', es equilátero. Este lado mide lo mismo que este y lo mismo que este. Y nos dicen que los segmentos BB', o sea, este que es medio marroncito o verde oliva, y el segmento CC', que estos dos segmentos miden lo mismo. Y eso es lo que tenemos que probar, que estos dos segmentos, BB' y CC', miden lo mismo. Este también es un poquito más difícil. Pero bueno, es para pensarlos y retomarlos la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Ninguna. Bueno, la idea es intentar pensar estos ejercicios, anotar las dudas que vayan surgiendo y bueno, y retomarlo el martes que viene. También conectarnos para trabajar con los ejercicios de congruencia. O sea, arrancar la clase con eso y después presentar un poco los criterios de semejanza. No quiero apurar tanto, lo decí medio en el camino, pero no es algo tan sencillo. Por lo menos esta parte, creo que semejanza es más fácil que congruencia. Pero vamos a dedicarle el tiempo necesario a esta partecita. Bien. ¿Consultas, comentarios, dudas? Bueno, la clase la voy a subir al Classroom para que si alguien la quiere volver a ver, o si alguien no pudo estar y la quiere ver. Sí, hay más de semejanza, pero sí, son algunos ejemplos resueltos que saqué de Khan Academy, del sitio de Khan Academy. Y bueno, me olvidé de armar el grupo de Telegram, tengo que armar el grupo de Telegram también. Bien, ¿alguna cosa más? No, creo que no. Bien, bueno, dejo de grabar entonces.